escribiste ayer un artículo pues muy polémico como te gusta, en donde dices, razonas si Morena efectivamente fue variables a las que tú haces referencia en tu artículo para concluir que efectivamente Morena sí fue un peligro para México, porque eso es lo que concluyes. Tú primero señalas que hoy existe un mayor control territorial por parte del crimen organizado en contraste con lo que teníamos antes. Pues yo no te puedo dar por bueno esa comparación, no solo por las décadas de conocimiento que tenemos de la incorporación del crimen organizado a la política territorial en México, tanto a nivel federal como a nivel local, pero si nos remontamos a 2006 y pensamos en quién era el secretario de Seguridad Pública, vaya, yo creo que destroza todo parangón, ¿no? Toda comparación, pues pierde pies y pierde cabeza. La segunda, que ya se nos olvidó esta reunión entre Mariano Azuela, quien era presidente de la Corte, con Fox para el desafuero, Andrés Manuel López Obrador, que ya se nos olvidó el sexenio pasado cuando Norma Piña se reunía con la oposición en plena campaña electoral, que ya se nos olvidó que el PRI y el PAN después del 2003 se repartían consejeros electorales. Yo creo que lo que sí podemos decir, contrastando desde 2006 a la fecha, es que lo que hoy existe no es un país dividido, sino mayorías perfectamente claras que optan por un proyecto político bien definido. Bueno, pues ya nos fuimos a ese, tú te reías, pero propaganda, y creo que se valía, y se sigue valiendo decirle, es un peligro, pues que se defienda el candidato, ¿no? Bueno, no con mentiras. Y bueno, los que hoy hablan del piso parejo, bueno, los que hoy hablan del piso parejo también Vanessa, no, o sea, es una mentira, pues que la responda, las campañas están llenas de mentiras. Si te digo, a ver, López Obrador dijo una gran mentira, que íbamos a crecer al 7%. ¿No fue una gran mentira? Bueno, entonces, ¿cómo puedes decir? Tú puedes hacer una promesa que no incumples y otra cosa es una mentira en torno al pasado, como que Andrés Manuel iba a cerrar todas las iglesias de la Chontal. Lo mismo se dijo en torno a Claudia Sheinbaum. Hacer de la mentira una estrategia publicitaria. Por eso, pero el problema... Entonces hay que preguntarnos qué hubiera pasado en este país si Fox no avanza el desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador. Que le funcionó a López Obrador, hay que decir. Bueno, es que eso es lo que nos tenemos que preguntar en la historia contrafactual. ¿Qué hubiera pasado sin esta campaña en la que todos nos podemos acordar de los spots del peligro para México, la haya financiado quien la haya financiado? Podemos ¿Pero de verdad te molesta eso del peligro? Pues no es que me molesta, me parece que sí desemparejó la cancha de la que hoy todos parecen hablar. Me parece que existe un doble rasero cuando se analizan las elecciones. No, pues no, sí. No, yo estoy siempre a favor de las campañas negativas. Tú sí estás convencida de que hubo fraude. Yo estoy convencida de que hubo fraude. ¿Pero qué es lo que te convenció? O sea, bueno, es que yo creo que hay varios argumentos. Sí. No existe uno solo. Está claro que fue víctima de guerra sucia por años esta campaña de que era un peligro para México, que se suma a irregularidades electorales como los votos sin doblar que se encontraban en favor de Calderón en las casillas, la negativa del conteo de votos. En el sexenio hubo más gente que nunca dispuesta a darle una oportunidad a López Obrador porque el PAN y el PRI le habían fallado. Totalmente. En lugar de decir, es que guerra, pobrecito Andrés Manuel, de verdad. Por ejemplo, yo creo que si comparas la forma en que reaccionó a lo de la acusación de populismo y la forma en que reaccionó a lo de un peligro para México, hay una diferencia de 12 años, ¿no? Sí. Pero lo de populismo lo hizo muy bien. Sí. Con su discurso de sí, denunciar la corrupción es ser populista. Exacto. Sí, lo hizo fantástico. Sí, no, yo no quiero cerrar el programa sin decir uno de los legados de la elección del 2006 es la escalada de violencia. En 2 años le bastó a Felipe Calderón para triplicar los homicidios y para que regresaran las desapariciones. Tienes toda la razón. O sea, a ver, ¿qué dejó un presidente? Un gusto saludarlo desde su canal Legión Política. Mal día para Leo Zuckerman, lo conocemos, este opositor vestido de periodista, hoy la abogada y analista Vanessa Romero lo confronta en cadena nacional relacionado al tema la elección presidencial de hace 20 años, sí, en 2006, que constituyó un fraude de Estado en contra de nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador. Así es, un fraude desde el sistema. Este fue el argumento donde prácticamente muchos involucrados del régimen neoliberal, entre ellos la intervención del expresidente Vicente Fox, esto fue parte de la narrativa de los comentarios en esta mesa de debates donde Leo Zuckerman, montado en su macho, defendió la validez legal de este proceso, argumentando que bajo las reglas vigentes y al margen de lo que marcaba el INE en ese entonces, simple y sencillamente no hubieron pruebas suficientes que el presidente Andrés Manuel López Obrador pudiera sostener para una revocación en el caso de este fraude muy importante que hizo
que se fortaleciera más el presidente Andrés Manuel López Obrador, y tras 20 años se hace un resumen para que vean hasta dónde este ultraderechista de Leo Zuckerman, independientemente de la postura opositora, mediante un sesgo periodístico, prácticamente tiene al frente a una abogada y analista como Vanessa Romero, que lo deja como palo de gallinero. Lo vemos y lo comentamos. Elección, pero también porque tú escribiste ayer un artículo pues muy polémico como te gusta, en donde dices, razonas si Morena efectivamente fue un peligro para México. Y primero yo te quiero hacer un reconocimiento porque 20 años después reconoces que esta campaña mediática de propaganda impulsada, financiada por el Consejo Coordinador Empresarial, en donde nos taladraron por años que Andrés Manuel López Obrador iba a ser un peligro para México, fue eso, fue una campaña publicitaria de propaganda. Por cierto, era legal en ese entonces que las asociaciones civiles como el Consejo Coordinador Empresarial... Claro, era legal, pero lo que provocó un piso disparejo como el que hoy, del que hoy fue parte de la, digamos, del cambio en la reforma del 2007. Así es. Entonces, primero te reconozco eso, pero quiero hacer referencia a las variables a las que tú haces referencia en tu artículo para concluir que efectivamente Morena sí fue un peligro para México, porque eso es lo que concluyes. Tú primero señalas que hoy existe un mayor control territorial por parte del crimen organizado en contraste con lo que teníamos antes. Pues yo no te puedo dar por bueno esa comparación, no solo por las décadas de conocimiento que tenemos de la incorporación del crimen organizado a la política territorial en México, tanto a nivel federal como a nivel local, pero si nos remontamos a 2006 y pensamos en quién era el secretario de Seguridad Pública, vaya, yo creo que destroza todo parangón, ¿no? Toda comparación, pues pierde pies y pierde cabeza. La segunda premisa de la que partes para señalar que Morena fue un peligro para México es el tema de las finanzas públicas. Lo que tú señalas es que Andrés Manuel López Obrador, lo que no había sucedido, según tú dices, en 35 años, es endeudar al país en 6 puntos del PIB. O sea, fue el 2024, o sea, durante todo el sexenio hubo déficits moderados, pero 2024... Para terminar las mega 6%, equivalente a 6% del PIB, el más alto en 35 años. Ese es un dato duro. Y aquí lo que a mí me gustaría que estuviera acá Gerardo Esquivel, porque lo explica muy bien, cuál fue el promedio anual de endeudamiento, tanto en el sexenio de Calderón, en el de Peña y en el de Andrés Manuel López Obrador. El de Calderón incrementó en 7.4 puntos porcentuales del PIB, y el de Peña en 8 puntos. Tampoco se sostiene esa variable. Luego culpas a Morena de controlar los poderes del Estado y de ser un poder hegemónico. Y yo pienso de desmantelar la democracia. Y yo pienso, sí, ahora precisamente que estamos comparándonos con el país que éramos en 2006, que ya se nos olvidó esta reunión entre Mariano Azuela, quien era presidente de la Corte con Fox para el desafuero Andrés Manuel López Obrador, que ya se nos olvidó el sexenio pasado cuando Norma Piña se reunía con la oposición en plena campaña electoral, que ya se nos olvidó que el PRI y el PAN después del 2003 se repartían consejeros electorales. Yo creo que lo que sí podemos decir, contrastando desde 2006 a la fecha, es que lo que hoy existe no es un país dividido, sino mayorías perfectamente claras que optan por un proyecto político bien definido. Bueno, pues ya nos fuimos a ese, tú te reías, pero lo que yo digo en mi artículo es que sí fue parte de una propaganda donde participó el presidente Vicente Fox, el candidato Felipe Calderón, el PAN, el Consejo Coordinador Empresarial. O sea, sí había una estrategia para pintar, para vender que López Obrador era un peligro para México. Por cierto, que no supo contrarrestar López Obrador, también lo digo yo o sea, mandó a Elena Poniatowska a decir, ay, no, es un encanto, de verdad, no, o sea, no supo cómo manejar ese ataque, pero además parte de aquella elección que nos dejó es que la reforma del 2007 le prohibieron a las asociaciones, a cualquier ciudadano o grupo, poner spots de radio y televisión para pronunciarse políticamente, cosa que a mí me parece una barbaridad que va en contra de la libertad de expresión, de hecho hasta me amparé yo. Y dos, se prohibieron las campañas negativas, ¿te acuerdas? Cosa que también me parece tremendo. Y ya les tocó a ustedes, por cierto, ¿no? Tratar de implementar esa ley, pues que es muy tonta, yo creo. Pero bueno, regreso al tema de mi artículo, nada más decir, yo sí reconozco que había claramente era parte de la propaganda, y creo que se valía, y se sigue valiendo decirle, es un peligro, pues que se defienda al candidato, ¿no? Bueno, no con mentiras. Y bueno, los que hoy hablan del piso parejo, bueno, los que hoy hablan del piso parejo también Vanessa, no, o sea, es una mentira, pues que la responda. Las campañas están llenas de mentiras. Si te digo, a ver, López Obrador dijo una gran mentira, que íbamos a crecer al 7%. ¿No fue una gran mentira? Bueno. Entonces, ¿cómo puedes decir? Tú puedes hacer una promesa que no incumples y otra cosa es una mentira en torno al pasado, como que Andrés Manuel iba a cerrar todas las iglesias de las
de la chontal. Por Lo mismo eso, se dijo en torno a por Claudia eso, pero- Sheinbaum. pero- Vaya, pero que hacer de se la mentira defienda. una estrategia publicitaria. Por eso, pero el problema es, el tema es que tiene todos los elementos él para defenderse, él en Bueno, su campaña. No necesita era su que la primera autoridad lo campaña proteja o prohíba. Y yo creo que esa es una de las consecuencias precisamente de esa elección tan cerrada. Pero déjame que entre Carlos, porque veo que está muy desesperado. No, Tienes muchas cosas que decir, Vanessa. Bueno, la pregunta es, ¿qué nos dejó la elección del 2006? Y yo sí creo que la elección del 2006, la pensemos como la pensemos que fue una elección estrecha, pensemos que fue un fraude, nos dejó el presente. Yo no creo que podemos entender el presente político Claro. sin esa No, elección. No, por eso estamos debatiéndolo, claro. Existe una forma muy interesante de analizar la historia y es el análisis contrafactual, en donde uno se pregunta qué sería de nuestra historia sin un evento histórico en particular. ¿Qué hubiera pasado con la Segunda Guerra Mundial si no hubiera existido una bomba atómica? Sí, sí. Entonces hay que preguntarnos qué hubiera pasado en este país si Fox no avanza el desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador. Que le ¿Qué funcionó pasa? a López Obrador, hay que decir. Bueno, es que eso es lo que nos tenemos que preguntar en la historia contrafactual. ¿Qué hubiera pasado sin esta campaña en la que todos nos podemos acordar de los spots del peligro para México, la haya financiado quien la haya financiado? Podemos Pero de verdad recordar. te molesta eso del... Pues no es que me molesta, me parece que sí desemparejó la cancha de la que hoy todos parecen hablar. Me parece que existe un doble rasero cuando se analizan las elecciones. No, pues no, sí. no, yo estoy siempre a favor de las campañas negativas. Porque además, ¿sabes qué, Leo? Sí. Yo crecí en esa generación que fue moldeada por esos spots publicitarios, Sí. por esas mentiras. Entonces, para mi generación sí fue particularmente dañino esa campaña dispareja. Pero sigo, ¿qué hubiera pasado en el 2006 si el Bester Gordillo no maneja los votos del magisterio en favor de Felipe Calderón? Vaya. Me gusta esto contrafactual de qué hubiera pasado si hubiera ganado López Obrador en 2006 en lugar del 2018. Sí. Que por cierto, en muchas mesas se habla de ese escenario, ¿no? Yo creo que López Obrador se hubiera comido al PRI, ¿no? Hubiera tenido mayoría porque tenía una cosa muy importante, que era producción de casi 3 millones de barriles de petróleo a más de $100 el barril. Hubiera tenido mucha lana, mucho dinero. Y eso en política te da un gran poder. Y yo creo que aunque no tenía mayorías en el Congreso, las hubiera construido y hubiera consolidado su poder de una manera importante, utilizando también su carisma y su popularidad. Y claro que hubiera habido programas sociales. Entonces, yo no sé si hubiera sido un presidente débil. Yo creo que al revés. Yo creo que hubiera sido un presidente muy fuerte con una chequera enorme. Habría No, enfrentado pero fue en el un 18. Congreso muy fraccionado. Así Sí, es. pero se hubiera comido al PRI. Y un país dividido. Como luego se lo comió, pues se lo estuvo comiendo, ¿no? Se lo fagocitó primero al PRD y luego Sí, como se lo comió después de 2018. Exacto. A pesar de que el PRI seguía teniendo el mayor número de gubernaturas. Claro. Que son desde esas gubernaturas donde el PRI se Sí, reorganiza. Para que hay que hablar de este tema del fraude, porque, a ver, yo estoy convencido, yo en ese momento dije, bueno, si hubo fraude, que presenten las pruebas. Y perdón, pero no presentaron ni una prueba, ni una. Es que yo recuerdo el fraude, que si el algoritmo, que si... Además, en el 2006 se cumplen 20 años, una elección, somos polvo de aquellos lodos. Como diría el Exacto, clásico. ¿no? Sí. La verdad es que es muy interesante. El tema del fraude, tema del fraude. Tú sí estás convencida de que hubo fraude. Yo estoy convencida de que hubo fraude, ¿Pero qué es lo que te independientemente- convenció? O sea, Bueno, es que yo creo que hay varios argumentos, Sí. no existe uno solo. Está claro que fue víctima de guerra sucia por años, esta campaña de que era un peligro para México, que se suma a irregularidades electorales como los votos sin doblar que se encontraban en favor de Calderón en las casillas, la negativa del conteo de votos, la modificación del resultado que comenzaba en cierto momento el conteo a dejar de sumarle votos al candidato del PRI y se los sumaba a Calderón, la llamada del Bester para decantar los votos del magisterio en favor de Calderón. Creo que hay suficientes elementos para dudar de una elección, sobre todo de una elección que quedó tan cerrada. Pero a lo que quiero ir más allá de convencer a una autoridad electoral que evidentemente no se logró en aquel tiempo, es a llevar a nuestro auditorio al ánimo social que todos estos elementos de certeza le daban para estar profundamente enojados. Porque si algo nos dejó la elección del 2006 es el regusto tan incómodo ahí de empezó lo la que es. polarización, ¿no? En las campañas y luego la elección y lo postelectoral. No hemos vivido, yo No sé, creo. ahora te voy a Sí, comentar a ver. un dato que me da mucho. Lo que sí es que nos deja el regusto de cómo es vivir en un país tan profundamente polarizado, porque ahí sí que lo estábamos. Ahora hablamos de 250,000 votos de diferencia, Sí. la misma diferencia que hoy tienen Abelardo del Espriella e Iván Cepeda, el candidato de la Sí. izquierda, y cómo está viviendo ese país, vaya, bajo fuego entre las ya propuestas de aceptaron. uno. Ya aceptaron, pero Cepeda vaya. ya aceptó, ¿eh? Y hasta Petro se tuvo que tragar sus Tendrá un gobierno de 4 años profundamente dividido, profundamente Sí, sí, polarizado, con una oposición muy fuerte. Entonces yo creo que eso también es lo que nos deja la elección del 2006. ¿Cómo es vivir en un país en donde no nos ponemos de acuerdo por qué derrotero político ir? Tan grave fue en aquel tiempo que Felipe Calderón tuvo que optar por un derrotero que ni siquiera figuraba en sus promesas de campaña, lo de la guerra contra el narco, por la que absolutamente nadie había votado. Hoy que somos tan juzgones con las promesas, con las propuestas de campaña de nuestros presidentes o candidatos presidenciales, no olvidar que hoy los niveles de violencia y de escalada de violencia que tiene este país
derivó de algo que ni siquiera se dijo en campaña para intentar unir a un país que sí creía en estos elementos de prueba para afirmar el fraude. No, totalmente. A ver, sí nos dejó ese tema de la división, de la polarización, es debatible, desde luego. Nos dejó muchas cosas. Nos dejó una ley electoral estúpida. Eso también lo la reforma del 2007. La del 2007 que ellos tuvieron que implementar, ¿no? Y vaya que y lo hicieron bien y mal a veces también. En 2006, ya lo decía Vanessa, el resultado termina de alguna manera llevando a Felipe Calderón a radicalizarse, a tener que dar una muestra de fuerza frente a la debilidad que estaba mostrando en la elección y lleva su sexenio por un sendero que para nada estaba previsto, ¿no? Sí. Pero a la larga, en 2012, el PRI se recupera. O sea, ahorita decía Benito con razón, el 2006 es la debacle del PRI. En cuestión de 6 años, el PRI pasa del tercero al primer lugar. Y López Obrador consolida su base, obtiene más o menos el mismo número de votos en 2012 que en 2006, pero no crece. El crecimiento lo tiene realmente el PRI. Y paradoja de paradojas, desde mi punto de vista, la victoria de 2018 de López Obrador es inexplicable sin el desastre que fue el sexenio de Peña Nieto, porque la gente estuvo dispuesta a darle una segunda oportunidad al PRI, a pesar de su desprestigio, pero después de ese sexenio hubo más gente que nunca dispuesta a darle una oportunidad a López Obrador porque el PAN y el PRI le habían fallado. Totalmente de acuerdo. Benito, en lugar de decir es que guerra, pobrecito Andrés Manuel, de verdad. Por ejemplo, yo creo que si comparas la forma en que reaccionó a lo de la acusación de populismo y la forma en que reaccionó a lo de un peligro para México, hay una diferencia de 12 años, ¿no? Sí. Pero lo de populismo lo hizo muy bien. Sí. Con su discurso de sí denunciar la corrupción es ser populista. Exacto. Sí, lo hizo fantástico. Sí. En cambio, yo creo que lo de peligro para México lo hizo muy bien. No lo supo hacer. Perdón, tú querías decir algo, pero no. Sí, no, yo no quiero cerrar el programa sin decir uno de los legados de la elección del 2006 es la escalada de violencia. En 2 años le bastó a Felipe Calderón para triplicar los homicidios y para que regresaran las desapariciones. Tienes toda la razón. O sea, a ver, ¿qué dejó un presidente muy débil que tuvo que hacer esto de la guerra, que se tuvo que echar en manos del PRI? ¿No? Y el PRI, nada tontos lo aprovecharon. O sea, por eso digo que es un manjar. Para un analista político, el 2006 es un manjar. Gracias. Ahí lo tienen, amigos. La verdad que dejaron en un cajón a Leo Zuckerman. Vanessa Romero, con argumentos muy sólidos, la verdad que expuso firmemente que el obradorismo estuvo plagiado con un sistema de golpe político en contra de este personaje, un rechazo que no se dio en los votos, porque los únicos que estaban haciendo este rechazo era coordinado por el sistema neoliberal, intentando, ¿sí?, detonar un derrumbe en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esta cúpula del poder en aquel entonces, pues prácticamente el sistema neoliberal intentaron anular cualquier validez de un triunfo pues oficial, un triunfo legal de López Obrador, y esto fue el que dejó pues un resentimiento de la sociedad, de los mexicanos, que mucho tiempo estamos conscientes de que el liderazgo y las políticas que manejaban en ese entonces el expresidente Andrés Manuel López Obrador eran convincentes, las propuestas, las promesas, que para algunos fueron exageradas y para otros pues fueron, como muchos lo vimos en los resultados en las urnas, apoyar este importante proyecto que continúa actualmente de la Cuarta Transformación. Así que, amigos y amigas, saquen sus conclusiones y mándenme sus comentarios, yo aquí los leo. Gracias por su poderoso like, compartan la nota y si aún no lo ha hecho, yo los invito a que se suscriban a su canal Legión Política, que les recuerdo que es totalmente gratuito. Yo soy su amigo Francis, gracias por su apoyo, gracias por ver el canal Legión Política y también sean felices, nos vemos pronto. Adiós.